Muy buenas, amigos que nos escuchan. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad que con toda seguridad será sumamente interesante porque tenemos un tema muy atractivo e importante hoy día y la participación de un gran historiador puertorriqueño, miembro correspondiente de nuestra academia, ya jubilado y que actualmente reside en la Ciudad de México. Ustedes recordarán que en el pasado mes de enero de este año, hacia el día 13, con motivo de celebrarse en la República Dominicana el Día Nacional de Historiador, tuvimos una brillante participación del historiador Pedro San Miguel. Él y nosotros quedamos tan entusiasmados de esa exposición que él siguió trabajando en el tema y organizó la exposición de esta tarde-noche titulada Paradojas y dilemas del oficio de historiar, entre comillas, oficio de historiar del siglo XX al presente. Todos sabemos quién es Pedro San Miguel, pero siempre conviene para que quede registrado su trayectoria académica y lo que es más importante en un historiador moderno, su producción valiosa y muy amplia. Pedro San Miguel tiene un doctorado por la Universidad de Columbia que obtuvo en 1987. Es catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, donde laboró desde 1986 al 2016. Es decir, 20 años estuvo trabajando en la Universidad de Puerto Rico. Sus investigaciones han girado en torno a la historia del Caribe y ha publicado libros y artículos en diversos países y además estudia las cuestiones teóricas de la historia y la historiografía. En este campo es que pertenece la exposición de esta tarde. Es autor, y es lo que más debemos destacar, entre otras obras, de las siguientes, que me voy a ahorrar el año de publicación en aras de la brevedad. Sus obras son Introspectiva sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina. La isla imaginada, historia, identidad y utopía en la española, que ya lleva varias ediciones. La última fue realizada hace apenas un mes con motivo de la última feria del libro celebrada en Santo Domingo, República Dominicana. Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos, crónicas de un embrujo, ensayos sobre historia y cultura del Caribe hispano, los campesinos del Cibao, economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960. La guerra silenciosa, las luchas sociales en la ruralía dominicana, como parte de su abundante obra historiográfica
sobre República Dominicana, en cuyo campo Pedro San Miguel es en realidad un notable especialista. Ha fungido como autor y o editor en más de una docena de textos escolares y ha participado en numerosos eventos académicos. Su publicación más reciente es De la visión edénica al salvaje, Cristóbal Colón y los orígenes del dilema, entre comillas, civilización o barbarie en América, que fue publicado en Clio, revista de nuestra academia, en el pasado año 2020. Además, él es colaborador con sendos ensayos en los tomos 3 y 4 de la colección llamada Historia General del Pueblo Dominicano, que publicó nuestra academia en 6 tomos. Los ensayos de Pedro San Miguel figuran en el tomo 3 y en el tomo 4. Es miembro correspondiente extranjero de nuestra academia y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. De manera pues que ustedes no me dejan mentir, que estamos en presencia de un gran y notable historiador. Me complace en tal sentido dejarlo con Pedro L. San Miguel y el tema paradojas y dilema del oficio de historiar, entre comillas, oficio de historiar del siglo XX al presente. Adelante, Pedro L. San Miguel. Muy buenas tardes, noches. Antes que nada quiero agradecer nuevamente a la Academia Dominicana de la Historia y de forma muy particular a su presidente, mi querido amigo José Checheco, por esta oportunidad que, como él mismo señaló, es una especie de continuación de una conferencia que yo dicté, que también pues gracias a la invitación que me cursó José Checheco en el mes de enero, y que bueno, pues le expresé en esa ocasión que yo sentía que me había quedado como meramente en los preliminares de lo que era el tema crucial que tenía que ver precisamente con las funciones sociales de los historiadores. Y yo pues le planteé la posibilidad de tener una segunda vuelta donde yo pudiera pues abordar o continuar abordando este asunto, que es precisamente el motivo de esta reunión que tenemos en esta tarde. Quiero comenzar señalando aquellos de ustedes que pudieron escucharme en esa ocasión previa, que yo terminaba mi exposición en ese momento aludiendo a la segunda interperspectiva de Nietzsche, que es una reflexión que él hace sobre la historia y en la cual pues Nietzsche hablaba del exceso de historia. Y bueno, un poco por ahí es que querría yo retomar la continuación o el comienzo de esta nueva presentación. Pero antes también quiero hacer una cita del historiador francés Serge Grusinski, que yo he leído mucho y que me parece que tiene unas obras extraordinarias. Y entre otras cosas, Grusinski pues se ha dedicado también a reflexionar sobre los elementos teóricos de la historia, y tiene esta cita que dice de la siguiente forma: los muros del historiador forman parte de la herencia que recibe de su disciplina. Por mucho que las fuentes, los campos de estudio y las diferentes maneras de abordarlos susciten intensos debates, no se suelen tomar como blanco de esos debates los propios muros. Hasta aquí la cita de Grusinski, que espero retomar en otro momento de mi presentación. Bueno, comienzo con la presentación de hoy. Si algo caracterizó al siglo XX fue precisamente su exceso de historia, aludiendo a lo que señalaba acerca de Nietzsche. Esto en su doble sentido.
en ser una época cargada de acontecimientos y procesos de gran trascendencia y, en segundo lugar, de comprender una multiplicidad de narraciones, teorías e interpretaciones acerca del transcurrir de los humanos en el tiempo. En tan enmarañado ambiente, los clionautas, es decir, la gente dedicada a la investigación del pasado, orientados por unas u otras concepciones históricas o ideológicas, se dedicaron a escrutar la miríada de procesos, tanto del pasado remoto como del más cercano, que han definido al mundo. Trazar puntualmente las múltiples funciones que han desempeñado en tan complejo periodo histórico resulta imposible en un contexto como este. Así que apenas ofrezco unos lineamientos que pretenden poner en perspectiva lo que puede implicar dedicarse a la historia en la época actual y qué papeles podemos desempeñar quienes nos dedicamos a tan peculiar oficio. Comienzo señalando que durante el siglo XX ocurrió un proceso contradictorio. Por un lado, sobre todo en los países de mayor desarrollo económico-social, hubo una progresiva institucionalización y profesionalización de los historiadores. Esto se debió especialmente a la ampliación de la educación superior, que posibilitó un incremento en el número de profesionales de la historia, muchos de los cuales se incorporaron como profesores o investigadores a las universidades u otras entidades. Gracias a este respaldo institucional, hubo un auge de las investigaciones y de su calidad. Asimismo, la publicación de libros y revistas contribuyó a la difusión de las obras históricas en los círculos académicos y hasta en ciertos sectores de la sociedad. No obstante, esas bendiciones fueron contrarrestadas por el hecho de que de manera creciente los historiadores escribían y publicaban para sus pares, los especialistas, por lo que fueron distanciándose del gran público. Esto, por cierto, fue un fenómeno general entre los letrados, quienes fueron ciñéndose cada vez más al mundo académico, pasando a ser meramente profesores e investigadores, dejando de ser lo que algunos habían sido también previamente, intelectuales públicos, es decir, dedicados a discutir los asuntos de interés general de la sociedad. En lo que a los temas de investigación respecta, del siglo XX y al presente ha habido una profusión impulsada por los influjos de corrientes historiográficas como la Escuela de los Anales, la francesa, y las nuevas historias que emergieron en varias latitudes, incluso en diversos países de América, que ensancharon como nunca antes los asuntos indagados, lo que conllevó una renovación y una ampliación de las metodologías y las técnicas de investigación. Esto entrañó una especialización mayor entre los historiadores, ventaja contrarrestada porque esto suele conllevar, con muy contadas excepciones, saber más sobre unos cuantos asuntos, pero poco o virtualmente nada sobre otros temas. Una de las consecuencias de este fenómeno, que implica usualmente una estricta atención a lo micro y a lo particular, al tema de especialidad de cada historiador, es el menoscabo de las visiones holísticas, capaces de ofrecer interpretaciones que propicien comprender las grandes transformaciones históricas, muchas de las cuales son menos perceptibles de lo imaginado, y los procesos civilizatorios. De esto se deriva, a mi modo de ver, que entre el gremio de los historiadores se ha degradado lo que tradicionalmente se ha considerado uno de sus atributos o de sus principales funciones: ofrecer, en base a sus conocimientos acerca del pasado, pautas para enfrentar los dilemas del presente y hasta del futuro. Ejercicio que, por otro lado, está plagado de celadas de todo tipo, por lo que está lejos de garantizar ni lo atinado ni lo juicioso de tales fórmulas. Pese a la diversificación que ha habido en la investigación y a que hacia mediados de la centuria pasada hubo un auge de los temas sociales y hacia fines de ella un mayor interés en los temas culturales, la nación sigue siendo el personaje central de la historiografía contemporánea. A los temas tradicionales centrados en la política, ya interna, ya externa, en los tiempos recientes se han añadido cuestiones noveles, la gastronomía, los bailes, la música, las fiestas, el deporte, por ejemplo, que no son sino formas de tramitar en las actuales sociedades de masas los temas de la nación y de la identidad nacional.
son maneras en la actualidad de manifestar cómo ser autóctonos. Así que un número creciente de historiadores se ha concentrado en temas que usualmente quedaban fuera del registro de las historias nacionales. Esto ha entroncado con los estudios culturales enfocados en los sectores populares, concebidos ahora como sustrato o esencia de las naciones, situación que se distingue de lo que ocurría en épocas previas, cuando las grandes masas eran conceptuadas como bárbaras y por ende como atentatorias contra la formación o la existencia de la nación. Al nuevo panorama concurrieron también la Escuela de los Anales y el marxismo, que tuvieron originalmente como objetos de indagación las estructuras económicas y sociales, pero que eventualmente se orientaron al estudio de las grandes masas. En el marxismo en particular, esto estuvo signado por consideraciones políticas, ya que la lucha de clases forma parte esencial de su interpretación de la historia. Mas al entrar en crisis el socialismo real y sus modelos historiográficos, hubo torceduras hacia otros temas o se continuaron estudiando los asuntos anteriores, pero con otros énfasis y desde diferentes perspectivas conceptuales y desde otros horizontes políticos. De forma prominente, hubo un retorno a las cuestiones relacionadas con la nación, si bien tomando como referente la cultura popular. Ahora los héroes de los relatos históricos no son necesariamente los próceres que alegadamente habrían engendrado o custodiado la nación, sino sus clases populares que la encarnarían en su cultura. Constituirían ellas ahora la esencia de la identidad nacional, la médula, entre comillas, de la autoctonía. En sociedades como las de América, atravesadas por seculares exclusiones étnico-raciales, culturales y económicas, ese énfasis en la historia de los sectores populares representa sin duda un elemento progresista que hay que encomiar. Ello ha entrañado que los historiadores escruten aquellos asuntos que atañen de manera especial a esos grupos sociales, tanto a los referentes a sus condiciones de vida y de trabajo como a sus luchas. Fueron estos los temas prevalecientes en los estudios sobre la subalternidad en los 1960-1980, jalonados por las nuevas historias sociales y por el marxismo. Entonces, los estudiosos de la subalternidad fungían también de adalides del cambio social, incluso de vanguardia de una esperada revolución de los de abajo, entre comillas. Fue así especialmente entre los historiadores que, afincados en determinadas teorías, tendían, por así decirlo, a asignarles tareas históricas a los agentes sociales. Por ejemplo, a prescribir que los proletarios estaban destinados a hacer la revolución. Mas hacia fines del siglo pasado hubo cambios significativos en las formas de abordar el estudio de la subalternidad. Desde entonces, el énfasis ha recaído en las diversas expresiones de la cultura popular. Paradójicamente, con frecuencia, el resultado ha sido una vuelta por vía de un populismo culturalista a ese personaje central de la historiografía moderna que es la nación. En mi opinión, muchas de esas obras están permeadas por una perspectiva celebratoria y lúdica, exenta usualmente de reflexiones críticas acerca de lo popular y de los criterios identitarios, así como de las categorías y las teorías a partir de las cuales se imaginan y estudian los sectores subalternos. Irónicamente, en un estilo que pretende ser, entre comillas, contestatario, el historiador que así opera en propiedad suscribe esa forma de historiar que Nietzsche concibe como anticuaria, que pretende conservar y venerar concepciones caras al pensamiento conservador. Concuerda esta situación con lo que afirma el historiador Serge Lusinkin, y lo cito: la ausencia de proyección hacia el futuro refuerza el ambiente de celebración de las cosas pasadas. Cierro la cita. Ironía sobre paradojas, ya que esa vuelta a la identidad, apelando además a criterios emotivos y románticos, ocurrió pese a los cambios operados en la producción histórica conforme avanzó el siglo XX, generados en gran medida por los estrechos nexos establecidos con las ciencias sociales, orientados a hacer de la historia una ciencia.
Quienes se interesaban en los procesos económicos adoptaron las técnicas, las teorías y el lenguaje de la economía. Otros hicieron lo propio con la sociología o la ciencia política. La aproximación de los historiadores a estas disciplinas atizó la expectativa de que la historia ahora sí se convertiría en una ciencia, tal como se había anhelado desde la anterior centuria, es decir, desde el siglo XIX. Esta presunción se basó en que las ciencias sociales, por poseer unas concepciones teóricas y unas metodologías más formalizadas y estructuradas que la historia, estaban más próximos al ideal decimonónico de la ciencia. A generar esta impresión contribuyó de forma decisiva el uso de los métodos cuantitativos para el estudio de los procesos históricos. Ante esos logros, se llegó a alegar que la cuantificación le brindaba a la historia herramientas y metodologías de las que había carecido hasta entonces para hacer de ella finalmente una ciencia en el sentido más cabal de la palabra. De esto emergió una suerte de fetichismo de la cuantificación que tendía a restringir los campos meritorios de ser estudiados, ya que efectivamente hay determinados fenómenos históricos que son más susceptibles de ser cuantificados que otros. Hubo de hecho cierta descualificación de esos ámbitos de la investigación histórica que carecían de ese núcleo cuantificable, que según la lógica de los devotos de la historia cuantitativa era lo que les confería a sus indagaciones el carácter. Estaba hablando del asunto este de la cuantificación. Entonces los historiadores en tal sentido debían desempeñarse como científicos y estadísticos y hasta mutarse en programadores de computadoras. De otro modo caerían en la obsolescencia, convirtiéndose en trastos inútiles en el mundo del saber, aunque no faltaron quienes impugnaran o hasta se mofaran de las ínfulas de tales cuantitativistas. Por ejemplo, uno de los que más se burló de esa pretensión fue el historiador mexicano Luis González, siempre con gran sentido del humor. Soslayaban estos últimos, es decir, los cuantitativistas, que sus investigaciones históricas, pese a sus pretensiones de objetividad, por estar expresadas en lenguaje matemático y estadístico, y de estar elaboradas recurriendo a hipótesis, teorías, modelos y demás dispositivos propios de las ciencias naturales, eran igualmente narraciones que podían entrañar, tanto como cualquier otro relato, concepciones ideológicas y hasta míticas. Así, aunque el acercamiento de la historia y las ciencias sociales conllevó logros innegables, estuvo lejos de hacerse realidad ese añejo sueño de convertir a la primera en una ciencia, en el sentido decimonónico, y a los historiadores en científicos, acorde con el paradigma decimonónico. Lo que sí consiguió esa pretensión cientificista fue remarcar aún más el ostracismo de la disciplina histórica de sus raíces filológicas, hermenéuticas, filosóficas y literarias. Ese extrañamiento y su concomitante, el arraigo entre los historiadores de la noción de la historia como una ciencia, explica su virulenta reacción ante aquellos pensadores que resaltaron el carácter narrativo y hasta ficcional de las obras históricas, así como contra quienes sugerían lo que podemos considerar los elementos perversos del conocimiento histórico, en cuanto éste había suscrito los metarrelatos dominantes en el mundo occidental a partir de la Ilustración, aportando así a las estructuras de poder del presente. En el fragor de los debates se obvió que los llamados posmodernos abordaron cuestiones nodales acerca de los fundamentos epistemológicos de la historia. De manera particular, plantearon la necesidad de reflexionar en torno a lo que constituyen desde las épocas más remotas las herramientas primordiales y más persistentes de los historiadores: las palabras, el lenguaje, las narraciones. Y esto entraña reconocer el carácter construido de las elaboraciones acerca del pasado, entre otros factores, porque éstas se sustentan en unas fuentes que están muy lejos de reproducir los sucesos en cuanto tales, en su plenitud o su integridad. Las fuentes históricas también poseen sesgos, ya que ellas a su vez son elaboraciones efectuadas por personas e instituciones que les inscriben, incluso de manera impensada,
sus particulares juicios e ideologías. Es decir, las fuentes históricas, lejos de ser transparentes y de reflejar con fidelidad la realidad pasada, son igualmente relatos e interpretaciones. Esto sin contemplar que los restos que deja el pasado de sí, que nosotros convertimos en fuentes históricas, usualmente son insuficientes o inadecuados para poderlo representar cabalmente en su totalidad. De modo que las obras históricas están lejos de constituir imágenes íntegras del pasado. Son representaciones, figuraciones, construcciones que pese a sus insuficiencias aspiran, eso sí, a conferirle sentidos a los acontecimientos y al transcurrir de los humanos en el tiempo. De hecho, lucirá como una aporía, como un contrasentido, pero es precisamente su incompletitud, su incapacidad para abarcar la totalidad del pasado, lo que les confiere utilidad y eficacia epistemológica a los relatos históricos. Una narración absoluta, que es una imposibilidad teórica y además que no serviría para nada, que lo abarque todo, sería enteramente inútil como herramienta de conocimiento, ya que en su pretensión de totalidad se perderían los matices, las jerarquías y los énfasis que requiere toda elucidación acerca de la realidad. El olvido, entre comillas, en fin, es una herramienta fundamental de la investigación histórica, amén de contribuir, como planteaba Nietzsche, al desarrollo de la vida. Para reconocer estas cuestiones no hay que padecer calenturas posmodernas. Como evidencia una lectura atenta a ese libro luminoso, publicado originalmente en 1961, que es la historia del historiador británico Edward Hallett Carr. En esta obra, Carr, por un lado, distingue entre hechos del pasado, que son infinitos, y hechos históricos, que amén de finitos no constituyen un conjunto predeterminado de sucesos, sino que son configurados como tales por la selección meditada que efectúan los historiadores como parte de sus indagaciones, lo que conlleva un uso metodológico, reflexivo, no arbitrario ni inopinado, entre comillas, del olvido. Además, es indudable que el pasado adquiere significado para nosotros en el presente gracias a la elaboración de relatos, de narraciones, ya que contar es la única manera mediante la cual podemos los humanos conferirle sentido, orden y estructura a la realidad pretérita. Así es que podemos hacerla comprensible. Este rasgo no es exclusivo de la historia, lo comparte con las ciencias naturales, con la literatura y con los mitos, que también narran para generar significaciones. Por eso las narraciones, del tipo que sean, son determinantes en la constitución de lo humano. Sin ellas, eso que denominamos realidad nos resultaría inasible, totalmente caótica, por tanto, incapaz de brindarnos elementos para ubicarnos en nuestro transcurrir en el tiempo. Esto nos lleva al asunto de la índole de las narraciones elaboradas por los historiadores, por los muchos historiadores y diversos historiadores existentes en la actualidad. Como he tratado de argumentar en estas páginas, a lo largo de los siglos ha habido una diversidad de clionautas, quienes han asumido una amplia gama de funciones, adoptando un enfoque lineal y complaciente acerca de los usos del pasado y del desempeño de los clionautas, carente por ende de complejidades y sinuosidades, se puede construir una interpretación triunfalista del desarrollo de la historiografía, visión que en esencia glorifica a sus practicantes, figurados como héroes culturales que sustraen al dios Crono el enigma del tiempo con el fin de revelarlo a los humanos. Tal concepción sería análoga a esa autopercepción que según el científico y filósofo Paul Feyerabend ha prevalecido en las ciencias naturales, generalmente envanecidas con sus innegables logros, pero ciegas ante sus reveses, sus fiascos y hasta sus perversiones y violencias. Tales señalamientos, entre otras cosas, apuntan al papel de los saberes modernos, entre ellos la historia,
en establecer y sostener los sistemas de dominación. Porque si bien la dominación en sus diversas manifestaciones ha enfrentado las reprensiones de ciertos historiadores, también ha tenido entre ellos a no pocos validadores y apologistas. Y no se trata necesariamente, aunque sí las haya, de figuras venales o perversas. Pueden ser letrados o académicos que desempeñan sus funciones en un marco de probidad intelectual, pero al convertirse en adalides de causas, entre comillas, respetables o loables, entre comillas, la nación sobre todo, pero también pueden ser la clase social, la raza o la etnicidad, el género, la preferencia sexual o cualquier otra de las variantes de la identidad, el cleonauta puede, en su embelezo, perder la sospecha y la duda ante los fundamentos que sostienen su credo. Cuando esto ocurre, la causa, con letra mayúscula, se convierte en un absoluto, en un determinante indeterminado, una entidad incuestionable que incluso trasciende el tiempo. Se transmuta, pues, en metafísica, fuera de lo humano, que es histórico y contingente. Al así suceder, esto incide en las funciones desempeñadas por los intelectuales. Piensa, por ejemplo, en aquellos que a lo largo del siglo XX suscribieron la idea de la revolución con la esperanza de establecer una sociedad más justa. Inspirados en tan excelso principio, no pocos intelectuales, entre ellos muchos historiadores, apoyaron los movimientos políticos que a partir de los bolcheviques establecieron regímenes imbuidos por dicho precepto. Actuando originalmente como críticos radicales del antiguo sistema económico, social y político, procedieron conforme a la causa, estimando que contribuían así a erigir un mundo mejor. De modo que hubo intelectuales que de ser críticos del antiguo régimen se convirtieron en ideólogos del orden emergente. Entre los historiadores, esto implicó dejar de ser críticos del poder, transmutándose en artífices de la nueva memoria del poder. Con el éxito de su causa, de ser críticos suyos, pasaron a ser agentes del poder. Desde siempre ha existido una íntima relación entre la exploración del pasado y el poder. Se podría plantear que la índole de esa relación es uno de los elementos constitutivos de toda reflexión, propuesta o teoría acerca del transcurrir de los humanos en el tiempo. En la época contemporánea prevalecen algunas de las formas más añejas de esa relación. Pervive todavía y es previsible que continúe existiendo la función de la historia como memoria del poder. Igualmente persiste con pujanza el papel de los historiadores como generadores o custodios de las identidades colectivas, defínanse estas como se definan. Incluso en los tiempos recientes, debido a esa proliferación de identidades que son ventiladas y reivindicadas en los ámbitos sociales, han adquirido mayor relevancia las funciones de los historiadores como gurús o paladines identitarios. No son pocos los historiadores que se han dedicado a estudiar en registro laudatorio y hasta festivo alguna versión de la identidad. Esto tiene varias vueltas de tuerca, que por lo que he podido apreciar suelen ser soslayadas por quienes se han instalado en tal tipo de práctica histórica. Entre otras cosas, se debería ponderar que esa discursiva identitaria con frecuencia hace de la disciplina de la historia un uso instrumental, convirtiéndola en mera herramienta para adelantar una causa. ¿Cómo queda parada entonces la historia como saber riguroso? Yo considero que la investigación debe abordarse no necesariamente desde una imparcialidad o una asepsia absoluta, que no existe nunca, pero sí desde perspectivas críticas, no desde el panegírico. Al parecer, quienes así operan presuponen que la, entre comillas, la justeza o la nobleza de su causa, como la defensa o la apología de alguna identidad saherida o maltratada, en sí mismo le confiere validez a su obra en cuanto a saber como producción epistemológica. Desde esta óptica, la noble causa, entre comillas, y las buenas intenciones, también entre comillas,
terminan usurpando las pautas metodológicas, teóricas, conceptuales e interpretativas, que son los criterios a partir de los cuales, en cuanto a ciencia y conocimiento riguroso, ha pretendido operar y ser juzgada la historia desde el siglo XIX. En lo que a la cuestión apuntada respecta, hay corrientes intelectuales. Y habiendo, perdón, un micrófono prendido. Sí, por favor, los que se han unido recientemente, tengan la amabilidad de apagar el micrófono. Gracias. 19. Gracias. Ya, sí. En lo que a la cuestión apuntada respecta, hay corrientes intelectuales que han contribuido de forma notable a la disciplina de la historia, si bien han generado un clima propicio a esa actitud celebratoria y a crítica en torno a las identidades. Me refiero sobre todo al subalternismo y al multiculturalismo, tendencias de gran arraigo durante las últimas décadas que han inspirado obras significativas. Mas en los tiempos corrientes han desembocado en concepciones festinadas, en las cuales la subalternidad, la otredad y lo identitario se transfiguran en propiedades trascendentales que confieren en sí mismas una superioridad ontológica. Y el letrado, en este caso el historiador, debe desempeñar el papel, aunque sea de tinta y papel, de yihadista o campeador del subalterno, del otro o de alguna determinada identidad. Los clionautas que así operan, paradójicamente, con frecuencia, remedan algunos de los criterios más perniciosos de las tradiciones intelectuales que pretenden combatir. Esto es palpable en la victimización y en la exotización de los sujetos sociales. Lo que se efectúa es una degradación de los actores históricos, convertidos en marionetas del letrado, quien hablando por ellos termina usándolos para propagar sus creencias, dogmas y doctrinas. El victimismo, argumenta el historiador Enzo Traverso, tiende a degradar los procesos históricos, ya que, y lo cito, los héroes del pasado han de transformarse en víctimas. Cierro la cita. Y dado que las víctimas son sojuzgadas o martirizadas por algún dominador, los otros personajes relevantes en dichos relatos son los victimarios. El resultado es una narración maniquea. Vuelvo a citar a Traverso, una hermenéutica histórica estrecha, mutilada, porque borra la pluralidad de los sujetos históricos. Cierro la cita. A esa reducción del pasado abona que los sujetos históricos sean presentados como entidades monolíticas, por lo que las relaciones entre víctima y victimario terminan siendo una representación de la categórica pugna entre el bien y el mal, una versión secular del añejo mito judío-cristiano de la confrontación entre Yahvé y Satanás. Se elaboran así historietas de procesos complejos. Tal reducción de sentidos y de aplanamiento de las complejidades de la vida y de los procesos históricos es perceptible hasta en corrientes intelectuales que en sus orígenes se caracterizaron por su talante crítico, pero que con el tiempo han devenido en dogmas, cuando no en amasijos de lugares comunes. Mas esas corrientes han desembocado en una reiteración de nociones ideológicas ancladas en posturas alegadamente contestatarias, aunque con frecuencia actúan como comodines conceptuales, que a fin de cuentas poco explican porque aparecen como detenidos en el tiempo, así que se han transformado en silogismos incuestionados, cuando no en meras consignas. Aún así, se asume que esas nociones en sí mismas le confieren validez a las obras históricas que las adoptan como categorías disqueanalíticas, aunque muchas veces ellas son más bien decorado, pura escenificación, mera tramoya. A esto se añade un discurso victimista al que ya he aludido, según el cual América Latina, por ejemplo, ha sido inmolada por los imperios, sobre todo por Estados Unidos y sus propias clases dominantes. El texto arquetípico de esa tradición es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Plañidera obra en la cual esta región y sus habitantes aparecen perennemente victimizados,
Su sustrato es una visión reduccionista que tiende a menoscabar las complejidades de los procesos históricos. Los historiadores que así actúan lo hacen a partir de determinadas posiciones políticas e ideologías, camuflados tras un lenguaje que luce como crítico y hasta como radical. En realidad son parte de esa variopinta claque dedicada a elaborar una cierta memoria del poder. Cumplen así una de las más rancias funciones que a lo largo del tiempo han efectuado los clionautas. Paso a lo que es la parte final de mi presentación, que es un poquito larga, pero es la parte final, y que titulé por una historia en libertad. De lo que he expuesto en estas páginas, espero que haya quedado claro que desde siempre ha existido una inextricable relación entre el escrutinio del pasado y el poder. En todas las épocas, esa indagación ha estado mediada por las ideologías existentes en cada momento. Originalmente, debemos asumir, eran muy restringidas, para no decir que inexistentes, las posibilidades de los clionautas de actuar de forma autónoma, inquiriendo cuestiones que le intrigaran en lo particular. Entonces, sus faenas estaban atenazadas por las exigencias del poder y de los poderosos. Aún así, con el transcurrir de los siglos fueron ampliándose esas posibilidades, por lo menos en la traducción occidental, vinculadas con la expansión de las libertades individuales, con la democratización de los sistemas políticos y con la difusión de medios técnicos que hicieron posible el acceso a las evidencias y los rastros del pasado de forma regular y sistemática. En esto, durante los tiempos modernos, la generalización de la lectura y la escritura desempeñó papeles cruciales, ya que anteriormente la grafía era un arcano. El dominio de los signos escritos era un privilegio virtualmente sacerdotal. A ello habría que sumar la secularización de la vida y la cultura, que restó capacidad a la religión para dictar e imponer sus concepciones acerca del devenir. Este factor, que fue determinante en el desarrollo de las ciencias modernas, lo fue igualmente en el adelanto de las ciencias humanas. Todo esto desató enardecidas pugnas ideológicas que con frecuencia fueron solventadas mediante la persecución, la mazmorra, la tortura, el cadalso y la hoguera. Eran esos entonces los bárbaros antecedentes del peer review. Peer review se le llama en el mundo académico al proceso de evaluación por pares de trabajos escritos, de solicitudes de becas, etcétera, etcétera. Y aunque hubo figuras refulgentes que trazaron las líneas maestras del avance del saber, incluso del estudio del pasado y del conocimiento histórico, entre ellos Juan Bautista Vico, lo cierto es que a contrapelo de las concepciones complacientes y lisonjeras de la historiografía, la mayoría de los clionautas siguieron de una u otra forma confeccionando las memorias de los diversos poderes, profanos o religiosos, locales o imperiales, económicos o culturales, que dominaban el escenario. Era muy difícil entonces desarrollar una investigación o una reflexión histórica de manera autónoma, ajenas a los poderes realmente existentes. Esto comenzó a ocurrir muy paulatinamente a medida que ciertas figuras con medios de vida independientes se interesaron por el pasado de las sociedades o que eventualmente surgieron entidades o ámbitos culturales que propiciaron una relativa, a veces muy exigua, autonomía personal e intelectual. A partir del siglo XIX, la proliferación de universidades y escuelas, la ampliación del periodismo y del mundo editorial, así como de las profesiones liberales, brindaron a los clionautas ámbitos que conllevaban una mayor autonomía cultural e ideológica. Estas tendencias se remarcaron en la siguiente centuria, de forma especial en los países de mayor desarrollo económico, si bien en otros lugares como en América Latina también hubo adelantos en tal sentido, pese a las dictaduras y los extremismos que han plagado la región. Todo esto conllevó de una u otra forma la ampliación de los espacios autónomos de producción de conocimiento, a lo que abonó la propagación de los principios democráticos y de libertad ciudadana,
uno de cuyos derivados en el mundo académico fue la libertad de cátedra e investigación. Una de las repercusiones de todo esto ha sido que los intelectuales, incluyendo a los historiadores, han contado con mayor autonomía para producir saberes propios, no plegados a los dictámenes del poder de los poderosos. Esto es así pese a las trabas que puedan confrontar los creadores en ciertas áreas del conocimiento, incluso en esos ámbitos que resultan emblemáticos, como las ciencias naturales. Pese a las limitaciones que sin duda continúan existiendo, incluso las que imponen las mismas tradiciones intelectuales y las instituciones académicas, lo cierto es que como nunca antes en la historia de la humanidad, la producción de conocimiento disfruta hoy en día de un margen de libertad mucho mayor que en el pasado. Esto implica que cada intelectual, escritor, artista o historiador posee mayor facultad para incursionar en aquellas áreas que le sean particularmente atractivas o interesantes, por lo que puede generar sentidos de forma más autónoma, menos constreñido por factores externos a sus propios criterios. Está asignado aún así por sus fobias y sus filias, sus creencias e ideologías, su trasfondo, su cultura, incluso por sus lealtades, determinadas con frecuencia por factores identitarios, entre los cuales la pertenencia nacional sigue desempeñando el papel central. Con todo, la libertad de creación e investigación conlleva, en principio, un mayor grado de responsabilidad personal. En el mundo del saber, creo, la ética individual en la época contemporánea ocupa un lugar mucho más destacado que en cualquier otro momento previo. Al menos en las sociedades democráticas en las que impera el Estado de Derecho, ya no hay, en principio, que acatar a monarcas, señores presidentes, caudillos, comandantes en jefe o nomenclaturas o gurús de ninguna especie. No hay tampoco que acatar dogma religioso o político de índole alguna, o que someterse a las leyes de la historia, o proceder acorde con una metafísica necesidad histórica. Por otro lado, los historiadores del presente encuentran un abanico de posibilidades que son más diversas que en ninguna otra época. Ahora no hay fatalmente que dedicarse a erigir la memoria del poder o que confinarse en un monasterio para escrutar los textos sagrados con el fin de develar el plan de Dios para la humanidad. Tampoco hay que consagrarse a exaltar la nación rastreando unos orígenes usualmente míticos. Como espero haber demostrado, para los historiadores el abanico de sus posibles funciones se diversificó de forma significativa, sobre todo durante la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente, las políticas identitarias en sí mismas abarcan una gama de asuntos de los cuales muchos historiadores, amparados cada vez más en el mundo académico, se han erigido en voceros y valedores. Los legítimos reclamos de sectores sociales que tradicionalmente han sido marginados o discriminados constituyen el sustrato de esta ampliación de perspectivas. Ello, por descontado, denota una democratización de los saberes, que a su vez manifiesta una mayor democratización social. Por esto debemos favorecer esta ampliación del campo de la historia. Esta dilatación de perspectivas y de las narraciones históricas no ha dejado de generar ansiedades atizadas con frecuencia por la sospecha de que se trata de otra disolución, entre comillas, posmoderna. Apreciación basada en la idea de que tal fenómeno disloca los grandes relatos históricos que desde la Ilustración han prevalecido en Occidente. Ante este panorama se ha llegado a afirmar que en las nuevas modalidades de la historia impera un, entre comillas, todo vale, que conlleva una degradación de la disciplina y del conocimiento por ella generado. Y no hay duda de que en efecto existan en la actual producción histórica no pocos dislates y excesos, como por otro lado ha habido en otros momentos. Así que una cosa es acoger la ampliación de los temas y las obras históricas como un elemento favorable, tanto a la disciplina como en cuanto ella entraña una democratización de la sociedad, y otra muy distinta es la valoración que en base a criterios académicos y de rigor intelectual podamos efectuar
de esa gama de textos, narraciones, investigaciones. En lo que las funciones de los historiadores en la época actual respecta, considero que el panorama se ha complejizado de manera significativa. Está, por un lado, el hecho de que producir una obra histórica implica retos de diversa índole. Incluso el problema epistemológico de cómo se recrea un fragmento del mundo, de la realidad, en un texto. Pero también está el dilema, que es una cuestión ética, de para qué penetra ese texto en el mundo, cómo se elaboró y con qué fines, a quiénes se dirigen, qué criterios prevalecieron en su confección, pautas ideológicas, científicas, emotivas, intereses estrictamente personales o profesionales. Estas evidentemente son cuestiones que cada cual debe ponderar individualmente, porque de eso es de lo que se trata la ética, de evaluar las cosas a título personal, a la hora de embarcarse en una indagación histórica. También deben ser consideradas al aquilatar los diversos trabajos que leemos. Y todo esto me lleva a lo que estimo como el fondo del asunto, a lo que juzgo que debe ser en la actualidad la principal, incluso la insoslayable función de los historiadores, la de ser críticos, sin concesiones, con lo que hacemos cada uno de nosotros y por extensión con los que efectúan los demás miembros del gremio de los clionautas. Usualmente se alega que la principal función de los historiadores es preservar o rescatar la memoria colectiva, entre comillas. Defínase ese colectivo como se defina. Y no hay duda de que esto resulta central en el oficio de historiar. Mas como ha señalado Gruzinski, y lo cito, no ser amnésico es una cosa, poseer una memoria crítica es otra. Cierro la cita. Para mí, ejercer y fomentar esa memoria crítica trasciende la mera práctica de una disciplina o un oficio. Es además una forma, como diría Heidegger, de estar en el mundo, una manera de ser ciudadano, de intervenir en la polis, incluso de reivindicar ese añejo ideal hoy en día muy vilipendiado, que es el cosmopolitismo, de aspirar a ser ciudadano del mundo. Actualmente nos enfrentamos a una avalancha de obras históricas. Pese a ello, la producción de sentidos acerca del devenir de los humanos está lejos de ser coto exclusivo de los historiadores. En la academia y el mundo intelectual competimos con científicos sociales, así como con escritores de ficción y críticos culturales y literarios, quienes han ganado preeminencia en los tiempos recientes. Fuera del mundo académico, rivalizamos con los gobiernos y los políticos. El mundo del espectáculo, el cine, por ejemplo, ha sido un gran generador de sentidos históricos. Los medios de comunicación y las redes, convertidos ambos en corros de la estupidez, la irresponsabilidad y la veleidad, y hasta con religiosos, astrólogos y videntes de toda calaña. No estamos solos y la competencia es severa y en muchas de sus manifestaciones desleal, ya que carece de criterios de validación rigurosos como los que se supone que rigen en la historiografía. De modo que si los historiadores pretendemos ofrecer alternativas significativas a esa avalancha de representaciones del devenir humano, que son puras falacias, plagadas de despropósitos, de nociones perniciosas y hasta de retrospectivos, fake news, solo nos queda la exigente vía de la crítica del propio quehacer, de la reflexión penetrante y sistemática en torno a los cimientos epistemológicos de la disciplina de la historia, de sus fundamentos conceptuales y teóricos, de sus sustratos ideológicos y filosóficos, de las tradiciones intelectuales a las que responden sus indagaciones acerca del pasado, incluso de las palabras clave, los conceptos y las estructuras narrativas que enuncian sus argumentos y relatos, imprimiéndoles significados determinados. Esto conlleva, no obstante, tener presente que nuestro saber, como subrayó Raymond Aron, siempre tiene límites, los que se encuentran, y lo cito, implícitos en la estructura de la realidad histórica. Cierro la cita.
Ello puede restringir nuestra libertad, incluso nuestra capacidad para pensar acerca de la realidad. Si bien eso, y lo vuelvo a citar a Aarón, no nos obliga a inclinarnos de antemano ante un orden detestable, cierro la cita, y añado yo, sea cual sea el origen de ese orden detestable. Considero que los señalamientos del pensador francés sugieren que el ejercicio reflexivo en torno a la historia debe contemplar como un aspecto nodal la cavilación en torno a las implicaciones éticas de la historiografía y del conocimiento por ella generado. Entre otras cosas, esto presupone poner en tela de juicio la convicción de que nuestras elaboraciones históricas manifiestan o revelan, nuevamente en palabras de Aarón, una complicidad con el destino. Cierro la cita. Entraña además cavilar acerca de lo que podemos conceptuar como las aporías de la historia. Esos dilemas, contradicciones o paradojas intrínsecos al oficio de historiar, usualmente soslayados por sus practicantes, empinados en visiones complacientes, cándidas, épicas o pomposas de su quehacer. Entre tales aporías se encuentra la violencia, entre comillas, que encierra la investigación histórica, ya que ella conlleva apoderarnos de vidas ajenas a las cuales los historiadores terminamos confiriéndoles nuestras propias figuraciones, o la facultad de la historia, pese a sus pretensiones cientificistas de generar concepciones esencialmente míticas, como patetizan, entre otras, las historias nacionales. A la luz de tales consideraciones, en mi opinión, hoy más que nunca resulta especialmente crucial plantearse con el mayor rigor aquella interrogante que tiempo atrás se hacía Michel de Certeau, ese también posmoderno. ¿Qué fabrica el historiador cuando hace historia? Que no es sino un llamado a efectuar en el ámbito de la historiografía eso que un sabio mucho más antiguo, allá por el siglo V antes de Cristo, recomendaba a sus oyentes: conócete a ti mismo. Es este un ineludible primer paso para poder derribar los muros que nos constriñen a nosotros los historiadores y que son, como señalaba Serge Grusinski en esa cita que leí al principio, intrínsecos a esa singular, escabrosa y enigmática, pero fascinante tarea que es el oficio de historiar. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Debo anunciar que tanto la primera exposición del pasado mes de enero como esta presente van a estar recogidas en una obra que está preparando la Academia Dominicana de la Historia sobre varios ensayos de Pedro Vélez San Miguel sobre el Caribe y sobre República Dominicana, que no se conocen mucho en el país. No podemos continuar, y yo quisiera agradecer de manera muy franca y sincera la participación en esta actividad de los académicos Juan Daniel Balcácer, Bernardo Vega, Natalia González Tejera, así como otras personas que nos han acompañado, como Laura Muñoz, Fernando Valerio Holguín, Enrique Litgou, Manuel García Cartagena, Cecilio Santos, Ricardo Rojas León, Fernando Sánchez, Antonio Hernández Matos, Beverly Oliveras, Lucy Peña, Cecilia Pérez, Madeleine Pérez, Raimundo González y Pablo Mella. A todos ustedes, gracias